Oscar Ignacio Botero y en esta ocasión veremos conversores a código Gray. Son circuitos combinacionales. Entremos en contexto. Un código Gray es un sistema de numeración binaria en el que dos números consecutivos difieren en un solo bit. Al lado derecho tenemos una imagen del físico estadounidense Frank Gray, un investigador de los laboratorios Bell, quien fue el que patentó en el año 1947 el código binario reflejado o código Gray. Si miramos acá en la tabla, tenemos un código Gray de 3 bits, el bit A, el B y el C. Ahí discriminado por colores. Si miramos el código amarillo con respecto al verde, al amarillo y al rojo, o un rojo pálido, vemos que solamente hay un bit que cambia, solo uno más. Y en la parte inferior del eje simétrico, que es esa raya amarilla, vemos que se reflejan los datos de la parte de arriba. Mire que están el rojo en el rojo, el blanco en blanco, el verde en verde y el amarillo en amarillo. ¿Qué quiere decir? Que ese código está reflejado, se refleja, el de arriba se refleja en la parte inferior. Por eso se llama código binario reflejado. Y el tercer bit difiere también en uno solo. Mire que los primeros son 0 y el reflejado ya sería 1. Dos aplicaciones muy frecuentes que utiliza el código Gray es un disco de un encoder, el código Gray. Eso se consigue encoder en el comercio, en el mercado se consiguen este tipo de dispositivos. Y uno que no falta en la solución de sistemas digitales, que es el mapa de Carnot. El mapa de Carnot, mire que los datos de las variables se encuentran en código Gray. Entonces mire que de 00 pasa a 01. ¿Qué sucede? Solamente cambia un bit. Luego de 01 pasó a 11, cambia un solo bit. Y finalmente de 11 pasa a 10, cambia un solo bit. El mapa de Carnot utiliza dicho código Gray. ¿Qué desventaja con respecto a la seguridad de la información hay entre el sistema binario normal o natural y el código Gray? Entonces miremos un ejemplo acá del cambio entre el número 7 decimal y el 8 decimal. Entonces el 7 decimal representado en 4 bits sería el 0111 y el 8 decimal representado en binario natural sería 1000. Si observamos, los 4 bits cambian al pasar del número 7 al número 8. En la tabla del lado derecho tenemos un ejemplo que se puede dar cuando pase del número 7 al número 8. Resulta que ese paso del 7 al 8, como cambian los 4 bits, no hay garantía de que los 4 bits cambien exactamente en el mismo tiempo. Uno se puede demorar un poquito más o un poquito menos a nivel de nanosegundos, de microsegundos, pero no cambian de forma simultánea. Entonces, si observamos ahí en ese diagrama de tiempos, vemos por ejemplo que el bit menos significativo, que está en 1, pasó a 0, pero resulta que el segundo bit todavía no ha pasado a 0, todavía está en 1, igualmente el tercero y el cuarto todavía está en 0. Luego, ¿qué sucede en esa transición? Resulta que el segundo bit ya pasó a 0, pero el tercero y el cuarto siguen igual. Luego, el tercer bit ya cambió y finalmente el cuarto bit.
Si miramos, hay unos números intermedios entre pasar del 7 al 8. En este caso, o para este ejemplo, tenemos el 6, el 4 y el 0. Y esos números no hacen parte de la secuencia de pasar del número 7 al número 8. Entonces son datos o valores indeseados. Por eso es una desventaja el código binario natural con respecto al código Gray, porque en el código Gray es un solo bit el que cambia, no varios bits. Bueno, entonces el diseño que vamos a realizar es un conversor donde le entremos un código binario natural de 4 bits y él nos arroje como resultado el equivalente en código Gray. Y luego un circuito donde ingresemos un código Gray de 4 bits y él nos arroje como resultado su equivalente en código binario natural. Miremos entonces cómo se realiza una conversión entre un número en código binario a código Gray. Entonces se suman los bits de 2 en 2, ojo, de 2 en 2, no 3 ni 4, de 2 en 2. Y nunca se van a tener en cuenta los acarreos que vayan generando dichas sumas. Siempre comenzamos por el bit más significativo, o sea, de izquierda a derecha. Y para ello utilizamos la compuerta XOR. Recuerde la tabla de la compuerta XOR, donde cuando las dos variables de entrada son diferentes, su salida equivale a 1. En caso contrario, su salida equivale a 0. Entonces vemos aquí en la parte central la estructura. Entonces el bit D de ese número binario es el mismo bit del código Gray. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos el bit D con el bit C y nos genera una respuesta. Luego sumamos el bit C con el bit B y nos da otra respuesta, y finalmente el bit B con el bit A y me genera la otra respuesta. Entonces vemos que es sencillo. Llevemos esto a un ejemplo numérico. Nos dan el número binario 0011 y debemos hallar su equivalente en código Gray. Entonces, el bit más significativo, que es el 0 binario, es el mismo 0 en Gray. O sea, el mismo dato se va a la respuesta del código Gray. Entonces aquí tenemos 0 en Gray. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos el 0 en este caso, el 0 de color negro con el 0 de color amarillo. De 0 más 0 da 0. Esa respuesta es el siguiente bit en el código Gray. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos el 0 amarillo con el 1 azul. 0 y 1 da 1, esa es la respuesta. Y finalmente sumamos el 1 amarillo con el 1 rojo. 1 más 1 da 0. Recuerde que se descarta el acarreo, da un 0, y esa sería la respuesta. Ya colocando el código completo sería el 0010, 0010. Quiere decir que el equivalente en código Gray al 0011 es el 0010. Miremos este otro ejemplo que está en el lado derecho. Tenemos el número binario 1100. Entonces, el bit más significativo del código binario es el bit más significativo en el código Gray. Entonces este 1 ya es la primera respuesta en el código Gray. Luego sumamos el 1 de color negro con el 1 de color amarillo. 1 más 1, 0, y se descarta el acarreo.
luego el 1 amarillo con el 0 azul, 1 más 0 da 1, esa es la siguiente respuesta, y finalmente el 0 de color azul con el 0 de color rojo. 0 más 0 da 0 y ya completamos la conversión. El equivalente del 1100 binario a código Gray es el 1010. Todos estos ejemplos los vamos a ver al final del video en la simulación electrónica con el fin de verificar el diseño de los circuitos. Aquí tenemos un pantallazo del diseño en dos software de simulación electrónica, como son el Proteus al lado izquierdo y el Multisim al lado derecho, con sus respectivas entradas, sus salidas y sus compuertas XOR. En este caso están en la familia TTL, que su referencia comercial es la 7486. Ahora miremos cómo es el proceso para yo convertir un número en código Gray a código binario. Entonces, se suman sin acarreos a partir del bit más significativo, o sea, de izquierda a derecha. ¿Listo? Y se suma ¿quién? El bit Gray con el equivalente al bit binario convertido. Ojo, aquí lo que vamos a sumar es el bit Gray, el código Gray, con el equivalente al binario que se convirtió en el paso anterior. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar el ejemplo. Tenemos este número en código Gray 0010 y necesitamos hallar su equivalente en código binario natural. Entonces acá lo tenemos ya con colores, de forma que lo entendamos más fácilmente. Entonces el primer bit o el bit más significativo en el código Gray es el 0. Entonces este 0 automáticamente es la primera respuesta para el bit más significativo en el código binario. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Ese bit binario lo vamos a sumar con el bit del código Gray. Entonces, este bit binario 0 lo vamos a sumar con el siguiente bit del Gray, del código Gray, con este 0. De 0 más 0, 0. Ya tenemos la otra respuesta. Ahora, este 0 binario, que sería este, lo sumamos con el siguiente bit del código Gray, con el 1 de color azul. 0 más 1 da 1, esa es la respuesta. Esa respuesta, ese 1, lo vamos a sumar con el siguiente bit del código binario, en este caso el 0 de color rojo. 1 más 0 da 1 y ya tenemos la respuesta. El 0010 de código Gray es el equivalente en código binario, sería el 0011. Miremos el ejemplo del lado derecho. Nos dan el número en código Gray 1010. Entonces sabemos que el bit más significativo en el código Gray va a ser también el bit más significativo en el código binario. Entonces ese 1 ya lo tenemos. Ahora, ese 1 que se obtuvo de respuesta se va a sumar con el siguiente bit, pero del código Gray. Entonces el 1 se suma con el 0 amarillo del código Gray. Entonces 1 más 0 da 1. Ahora ese 1 lo vamos a sumar con el siguiente bit del código Gray, en este caso el 1 de color azul. Entonces, 1 más 1 da 0. Recuerde que se descarta el acarreo. Y ese 0 lo vamos a sumar con el siguiente bit del código Gray, en este caso con el 0 de color rojo. 0 más 0 da 0.
y ya obtuvimos el dato convertido a binario. Entonces el 1010 en código Gray equivale al 1100 en código binario natural. Tenemos acá igualmente pantallazo del circuito implementado en el software Proteus y en el software Multisim. A continuación entonces vamos a ver dichos circuitos y verificaremos la solución con los ejercicios realizados en este video. Pero antes vamos a mirar una tabla de conversiones, pero de 4 bits, porque recuerde que el caso que nos compete en este video es los circuitos basados en 4 bits. Entonces aquí tenemos las columnas. Las primeras columnas son el código binario natural, los números del 0 al 15. Recuerde que son 4 variables, 2 a la 4 a 16. Tenemos 16 posibles combinaciones entre el 0 y el 15. Ahí están las 16. Entonces ahí tenemos los números del 0 al 15 escrito en código binario, y en las columnas amarillas tenemos su equivalente en código Gray, donde observamos claramente que un solo bit cambia de un número al siguiente, y adicionalmente pues se ve que el código es reflejado. Y la última columna es el equivalente decimal de cada uno de esos códigos Gray. Entonces mire que la secuencia ya no es en orden. O sea, el 0, el 1, el 2, el 3 ya no están en el orden ascendente. Ya pasa el 0, el siguiente sería el número 1, el 3, el 2, 6, 7 y así sucesivamente hasta el último, que sería el número 8. Ahora sí, vamos a mirar los circuitos implementados con software de simulación. Tenemos acá ya el circuito implementado en el software Proteus, el conversor de código binario a código Gray y viceversa. Entonces, en la parte inferior vemos los dos ejemplos que utilicé en la explicación en este video. Entonces ahí está la conversión de binario a Gray y ese dato que obtuvimos en código Gray, luego lo convertimos nuevamente a binario y debe corresponder. Entonces miremos, tenemos el primer ejemplo, 0011 0011. ¿A qué equivale en código Gray? Al 0010 0010. Vamos a colocar ese mismo dato aquí en el circuito del lado derecho, 0010. ¿A qué equivale ese dato de código Gray a código binario? Debe equivaler al 0011 0011. Miremos el otro ejemplo, 1100 1100. Nos arroja como resultado teórico el 1010. En la simulación vemos 1010. Correcto. Y coloquemos ese código en el circuito del lado derecho. 1010 en código Gray equivale al 1100 en binario. Equivale al 1100 en binario. Entonces lo que hicimos fue convertir de binario a Gray y luego de Gray a binario, donde vemos que los circuitos están correctos.
Tenemos ahora los circuitos implementados con el software de simulación multisim. Entonces el circuito del lado izquierdo es el conversor de binario a gray y el del lado derecho el conversor de gray a binario. Coloquemos los datos del primer ejemplo: 0011 0011. Ok, equivale en código gray al 0010 0010, correcto. Ahora coloquemos ese dato en el conversor del código gray: 0010 0010. ¿A qué equivale en el sistema binario? Al 0011 0011. Está correcto ese ejemplo. Miremos el siguiente ejemplo. El código binario 1100. Entonces tenemos 1100. ¿A qué equivale en el código gray? Al 1010 1010. Correcto. Y coloquemos este dato de código gray en este circuito: 1010. ¿A qué equivale en el código binario? Equivale al 1100 1100. Lo que quiere decir que los circuitos están correctos, están bien diseñados. Un feliz día y hasta una próxima.